Bueno, pues lo primero, otra vez, gracias a la Natural Space por ceder el espacio, valga la redundancia, y a vosotros por venir a disfrutar de esa ópera magna del cine que es Kung Fury, que no es cortometraje, es mediometraje, por cierto. Si entre 30 y 60 minutos es mediometraje, entre 0 y 30, bueno, si es 0 no es nada, pero entre 0 y 30 es un corto y luego ya más es una película, largometraje, salvo que sea una serie, en cuyo caso no sería una película. Entonces vamos a hablar del proceso de doblaje y en un ingenioso alarde he puesto a vender que para eso dobla. Los actores de doblaje insisten mucho en que no son dobladores porque ellos no están doblando nada, son actores y es lo que son, de verdad. Así que viva los actores de doblaje y las actrices. Entonces, veo que hay gente del gremio. Bueno, si queréis usar Twitter y demás, que de hecho tenéis el wifi por ahí, mi Twitter es Javi Alarcón, de Javier Pérez Alarcón, bien pensado. Y el hashtag sería Natural Talks, que es el que se va a usar para las actividades que seguirán montando aquí, a las que espero que vengáis. Bueno, primero un poco quién soy. Pues eso, Javier Pérez Alarcón, creo que es la cuarta vez que lo digo. Me gradué en la Universidad Jaume I de Castellón y me cursé el itinerario de especialización en traducción audiovisual, o sea, documentales, normalmente todo lo que tenga imagen y sonido, de ahí lo de audiovisual. Hice el Erasmus en la Universidad de Salford, que es una universidad de Inglaterra, está cerca de Manchester. Iba a hacer la comparación de que es como Mislata de Valencia, pero estoy en Barcelona, o sea que... ¿Hay algún pueblo aquí en Barcelona que esté pegado a Barcelona? Que se pueda ir andando y sea pequeño. Pues es el Hospitalet de Inglaterra, de Manchester. Y bueno, llevo boina, es un dato que quizás haya pasado por alto. Y darle las gracias a Pancracio Peláez, que es el ilustrador, que me hizo esta cosa tan maja. Entonces, bueno, fases del proceso de doblaje. Esto sería el proceso de doblaje general. Voy a comentar un par de cosas en las que el proceso de doblaje de Kung Fury difiere un poco de lo que sería el estándar, porque por el proyecto tiene características distintas, que de hecho profundizaré mucho más mañana en la Pompeu Fabra, en el campus de Poblenou a la 1:30. Es entrada libre, o sea, ahí hablaré solo de Kung Fury, por si a alguien le interesa el proceso creativo y de la traducción y demás. Entonces las fases serían estas: la fase 0, digamos, que se hace antes de traducir, luego traducción, ajuste, elección del reparto, grabación, mezcla, controles de calidad del estudio de doblaje, entrega al cliente, controles de calidad del cliente, posibles retakes y el estreno de la película. Entonces, ¿qué se hace antes de traducir? Sería la pregunta. Es un poco... No voy a entrar en cómo se hace una película porque no estamos para eso, pero quizás sea una idea interesante para hacer una charla aquí. Yo ahí lo dejo. Entonces, después de eso, sería la traducción. El proceso estándar, y ya digo, tampoco voy a profundizar en mucho detalle porque esto es una cosa breve, pero la distribuidora, que puede ser Universal, Paramount, Warner Brothers, contrata normalmente al estudio. Y luego el estudio de los traductores con los que trabaja, pues se lo asigna a quien más se ajusta al proyecto en sí. Yo, por ejemplo, me adjudicaron un proyecto porque había traducido una serie con muchos tacos y les gustó. Y entonces llegó otra cosa con muchos tacos y dijeron, oye, ¿sabes? Y dije, joder, sí, ¿no? Y luego al final no lo pude hacer, pero bueno. Luego hay otras ocasiones en las que la distribuidora contrata directamente al traductor. Esto suele pasar en el caso de traductores ya con más reputación, digamos, como puede ser Kiko Rovira Veleta o Josep Yurba, que está aquí, con el cual agradezco que haya venido, con el cual muchas veces contratan directamente porque ya es un traductor veterano que saben que va a responder bien. Y si es un proyecto de mucha envergadura, como pueda ser pues eso, Star Wars o un típico blockbuster que depende, pues si está mal traducido un blockbuster se va a notar porque la gente se va a quejar, entonces se lo dan a traductores de mucha confianza. En casos de traductores más nuevos pues es menos frecuente que la distribuidora trate directamente con el traductor. Pero pasa. En el caso de Kung Fury fue distinto porque fue el director de doblaje, que es José María Gullu, el que se puso en contacto con el director de Kung Fury, que es David Sandberg. José María Gullu lo que hizo fue traducir el tráiler y se puso en contacto con David Sandberg y tal, porque el creador de Kung Fury animaba a los fans a que distribuyesen su obra, siempre de forma no remunerada, porque el proyecto, como quizás sepáis, es distribución libre por YouTube y no cobró nadie. De hecho, se financió por crowdfunding y tengo entendido que hubo que poner dinero extra al bolsillo. Por ejemplo, Todos los nazis es solo un actor.
porque solo tenían dinero para un traje. Entonces se grabó el actor pues igual 100 veces en el croma. Entonces se puso en contacto con David Sandberg y ya digo, esto lo explicaré mucho más amplio mañana, pero no hubo distribuidora de por medio, fue un trato directo con el creador, cosa que rara vez pasa, pero que está chulo, porque luego hablas con él directamente, le pasó la pista de música y efectos y fue un proyecto bastante chulo de hacer. El plazo que se suele dar para una película de 90 minutos, o los plazos con los que yo he trabajado, suele ser de entre 3 días y 5. Con suerte laborables, y igual no, y te cuentan el fin de semana. Depende un poco, esto es con lo que yo me he encontrado. Normalmente entre 3 y 5 días para un largometraje de 90 minutos. En caso de cine, pues puede ser más, y suele ser más, ¿verdad, Josep? O sea, sí. Eso es el proceso de traducción. Entonces, bueno, antes de pasar al ajuste, 4 mitos de la traducción que son rápidos. Traducir no es saber inglés, al margen de que hay muchos más idiomas aparte del inglés, que eso es obvio. Es que no es solo saber el idioma, sino que tienes que conocer la cultura, frases hechas, fraseología, cómo adaptarlo a la cultura de destino, porque traducir una frase hecha tal cual no tiene sentido y a veces se ve. Entonces tu cuñado, el que estuvo un fin de semana en Londres, no te puede traducir algo. O sea, y el traductor de Google, de verdad, tampoco. O sea, no sé que todo para una urgencia, pues claro, si quieres saber una palabra, pues no vas a contactar, oiga, señor traductor, quiero que me traduzca una palabra. Pero eso de traducir manuales, porque hay una cosa que se llama posedición, que es que se hace con software automático y luego se edita, lo edita un humano. Entonces, sobre todo en traducciones creativas, las máquinas no, hasta que Skynet se revele, que entonces ya veremos. Y luego lo del tema de los títulos, por favor, yo siempre lo digo, los títulos no son cosa nuestra. Entonces, cuando algo sea como puedas o no se parezca al original, es que él no es el traductor, es el departamento de marketing el que suele dar un título que tiene gancho, pues eso ya es subjetivo. Pero claro, pensad que lo que quiere la distribuidora es que la película se vea. Entonces suelen buscar un título que sea más goloso, digamos. A veces te piden opinión, a veces no. Entonces valía de apedrear a los traductores por los títulos, por favor. Y no nos preguntéis a quién doblamos, que me ha pasado. O sea, en Nochevieja me presentaron a un chico y tal, y dice, mira, es mi novio, no sé qué, tal. Y digo, hola, ¿qué tal? Y dice, bueno, dice, ¿y tú qué te dedicas? Y yo soy traductor. Y dice, ¿y a quién doblas? Y yo, digo, no, yo traduzco. Yo lo que hago es que lo que está en inglés lo paso al castellano y tal. Y dice, ¿y a quién traduces? Y yo, a todos, o sea, a todos los que salen. Vale. Luego pasaría a la fase de ajuste, que es la adaptación del texto a los movimientos labiales. Porque claro, tú en literaria, por ejemplo, si traduces un libro, pues salvo que por temas de maquetación tenga que tener X páginas, que yo he traducido algún proyecto que, como llevaba ilustraciones y tal, no podía ocupar más de X, pero por lo normal, pues bueno, si tengo que usar 4 palabras para traducir esta palabra en el inglés, lo hago, no hay ningún problema. Tendrá más páginas en la traducción, pero fuera de eso. En doblaje no, claro. O sea, en doblaje si es una narración en off, pues tienes el límite temporal, pero no el vocal. Pero si se ve en pantalla que están hablando, pues claro, tiene que cuadrar porque no va a ser como el clásico doblaje de Me estás nombrando virreina, en el que no se oye siquiera y está en la boca cerrada y se está viendo el audio. Sobre todo se centra mucho en la B, la P y la M, que son las que, digamos, más cantan, entre comillas, cuando no cuadra. Entonces el ajustador hace eso para que el texto entre en donde tiene que entrar, en boca, sin doble sentido, por favor. Y luego también se ocupa de hacer los ambientes, que son cuando está en una cafetería, que son conversaciones de fondo, pues si están en castellano, el ajustador normalmente se ha ocupado de, pues eso, típicas conversaciones que luego no se van a distinguir, pero se oye un murmullo, y cuando ese murmullo está en inglés, o en alemán, o en francés, el idioma que sea, se nota la disonancia. Entonces el ajustador suele dirigir el doblaje, no siempre, pero es bastante frecuente. Creo que era Gonzalo Abril, que es el que ajustó, por ejemplo, y dirigió El Gran Hotel Budapest, que tradujo Josep, que comentaba que él suele dirigir sus ajustes y si no dirige porque no se siente cómodo dirigiendo un doblaje con el que... No, era al revés, no, mentira. Dirigiendo un doblaje con el que no ha estado trabajando, porque para ajustar es una labor de más días que con la traducción. Entonces, eso, llegar a un texto que no conoce, dice que no se siente cómodo para hacerlo y me parece totalmente legítimo. Luego también existe la figura del supervisor de diálogos, que suele ser una persona que a veces pone la distribuidora y tal,
que supervisa este resultado que se ha hecho. Por ejemplo, con Sony, si no me equivoco, tiene supervisor de diálogos, y Wes Anderson también creo que tiene un equipo, ¿no? O algo por el estilo. Y bueno, Disney también tiene su supervisor de diálogos, que digamos que es como otra figura más en el proceso. Luego, cuando está ajustado y tal, se elige el reparto, que lo puede elegir el director de doblaje o la distribuidora. En casos como, pues esto, volvemos a lo de siempre, si es un blockbuster y tal, suele haber pruebas. Por ejemplo, para Mad Max hubo pruebas, y a Tom Hardy lo dobla un actor que no lo había doblado hasta entonces, que es José García Tos, que es de Valencia, de hecho, si no me equivoco. Y no lo había doblado nunca, pero hizo la prueba y la verdad es que lo hace muy bien, y se quedó. Entonces se suele buscar que o que haya semejanza a la voz original, o que, digamos, que encaje, entre comillas, bien con la interpretación. El caso de Simon Pegg, el actor de Zombies Party, Arma Fatal y demás, cuando lo doblan en Madrid le ponen a David García Vázquez, que es el que dobla al Dr. Hibbert en Los Simpson, por ejemplo, que su voz se parece muchísimo a la voz original de Simon Pegg, es una voz grave y profunda. Y cuando lo doblan en Barcelona, como puede ser en Star Trek, le ponen la voz de Alberto Mieza, que es el que doblaba a Ross, por ejemplo, en Friends, y le pega. O sea, no se parece a su voz original, pero le pega. Entonces es curioso que según la ciudad donde se dobla, tiene dos voces y las dos le van muy bien. Luego llega la grabación. Antes era bastante frecuente que hubiera actores exclusivos de cada estudio. Ahora también hay, pero ya no es como antes, que igual, pues por ejemplo, Technison tenía esos que solo eran en Technison. Ahora hay voces que se oyen en más estudios. Por ejemplo, Iván Muelas, la voz de Fry, o Benedict Cumberbatch, también Castle y demás, trabaja en varios estudios. Sí que hay actores en plantilla contratados, que por una tarifa fija al mes, como un asalariado normal, pues dobla varios papeles y él ficha, digamos, y lo llaman, pues mira, tienes un secundario en la sala 3 y luego tienes un ambiente en sala X. Se graba en una sala insonorizada, claro, para evitar los ruidos del exterior, que tiene un proyector o un monitor donde se ve la película. La película, la serie, documental, serie de animación, etc. Luego está el mixer, que es la sala donde está el técnico de sonido, pues ajustando los niveles y tal. Entonces, a la hora de doblar se suele hacer un ensayo previo, que el ensayo previo no es que días antes lo ensayen en su casa ni nada, sino que llega el actor y entonces igual lo pasa una vez en original, luego lo pasa otra también, ya depende del actor, hay quien pide que lo pasen más, quien pide que lo pasen menos. Luego lo prueban así como rápido para cuadrar la voz, 2 o 3 veces. Yo, por ejemplo, vi que Juan Amador Pulido, que es el que dobla, ¿habéis visto BoJack Horseman doblada? Dobla todo. Y si no, en The Office doblaba a Jim. Rick Grimes de The Walking Dead. Exacto, vale, sí, es que yo no veo The Walking Dead, pero sí, es cierto, Rick Grimes en The Walking Dead, exacto, o el, ¿cómo se llama? Harrison Wells en Flash. El tío lo clava, o sea, yo lo vi doblar en persona y se lo pasa una vez en original, luego lo dice las frases muy rápidas, que no está cuadrando nada, y luego lo clava, o sea, pero es que a la primera es espectacular. Normalmente eso, el reparto no suele ver el material antes de grabar, aunque sí que hay casos en los que la distribuidora o el autor directo pide que sí que lo vean antes de grabar, pero no suele ser lo habitual. Y antes del reparto grababa juntos, o sea, se había una escena con 3 personajes. Perdón. Los 3 personajes, los 3 actores de doblaje, o actrices, actor y actriz, estaban en la misma sala, y ahora ya no. Ahora normalmente, en algún caso aislado se hace, pero lo normal es que cada uno grabe su pista por separado, porque es más rápido y es más económico, claro. Si de 3 actores se equivocaba uno, había que repetir otra vez la escena, pero así si se equivoca uno, pues se graba su parte y ya está. Luego está la mezcla, aquí apropiadamente está mezclando cerveza también. Pues cada posta, poca broma, aquí hay trabajo de documentación. Se usa la mezcla con la pista de música y efectos, que es pues eso, como su nombre indica, la música y los efectos de sonido. La mezcla es una labor muy importante, pero se valora poco realmente, pero no es, o sea, claro, no es solo mezclar y me decir, pues mira, meto la pista de audio y meto esta y fin, sino que hay que ver que entre cuando toca, salga cuando toca, que no haya ruido de fondo, que no se solape y haga un loop raro y haya reverberación. Entonces, ya digo que si muchas veces decimos, la traducción se valora poco, tal, el ajuste también, y dices, bueno, los técnicos ya, o sea, no se valora nada, por el gran público me refiero. Luego está el control de calidad del GIFs y todo, si es que, madre mía, no reparan gastos, ¿sabes? El control de calidad del estudio, que hay control de calidad técnico, que es para ver si ha habido algún fallo en la mezcla,
que por lo que sea alguna pista esté corrupta o lo que sea. Que además yo siendo de Valencia, sabéis que estos días el tema de la corrupción está a tope. O sea que, bueno, estos... Estamos como muy distraídos. Claro. Bueno, vale ya de ver el guión. Cuando digo estos días, digo los últimos 24 años. El caso es que, por eso, que haya picos de audio, que haya algún momento en el que el audio se ha subido mucho y el micro está saturado. Luego también está el control de calidad artístico, que es que la interpretación, pues por lo que sea, se ha quedado por debajo de lo que pide el cliente, le falte fuerza o le sobre fuerza, que también puede ser. Que haya algún fallo de pronunciación, pues eso, todo el mundo se nos va alguna letra, la pronuncias floja o te confundes y dices, claro, no pasa nada, pero en la película pues tiene que estar bien. O que se vocalice poco, o sea, a mí me harían hacer 1000 retakes, porque a mí la vocalización se me va mucho. Entonces los retakes es volver a grabar lo que ya se ha hecho. Sí. Entonces cuando ya está todo acabado, se le entrega el archivo con la pista de sonido doblada al cliente, ¿no? A la distribuidora, que entonces hace sus propios controles de calidad. Otra vez lo mismo, pues hace el técnico, el artístico, y si queda descontento con algo, pues por las razones anteriormente mencionadas, se vuelve a grabar. Que a veces ni siquiera es por estar descontento, a veces es porque ha habido un cambio de última hora de terminología. Que se fuera a traducir un nombre de un personaje y a última hora se decide que no, porque, yo qué sé, porque marketing o por cualquier cosa. O al revés, que no se fuera a traducir, oye, al final sí que se va a traducir. Entonces hay que cambiar cosas, eso no siempre es por un error, a veces es por cambios o sencillamente que muchas veces se trabajan con versiones preliminares. Una película que sea un blockbuster, lo típico es que se traduzca más de una vez porque el montaje cambia y escenas que estaban pues ya no están, o escenas que no estaban están y hay que añadirlas. O cambia el montaje a pocos días del estreno, a pocos días tampoco, pero a pocas semanas sí que ha pasado. Entonces nada, eso, lo dicho. Se regraban las intervenciones, se puede grabar entera o puede ser un trozo. Yo he visto grabar a mitad de frase. O sea, igual ya tengo que ir a X sitio a Portal y grababan a partir del a Portal y lo otro lo dejaban y lo empastaban. Y lo que he dicho antes, que bueno, sí, es lo que he dicho antes. Pero aquí está, que tiene este dibujo tan cuco. Y luego ya cuando está todo, pues nada, el estreno, que ya es ir a pegarse la vida padre y nada, ver la película, porque todo el trabajo está hecho. Y nada, ves la película y bueno, pues dices, qué bien me ha quedado, ¿no? Es lo ideal, pensar que te ha quedado bien. O me tenía que dedicar a otra cosa, porque la verdad es que no. No, en realidad nunca, o sea, no va a pasar de que veas una traducción tuya en la gran pantalla y digas, me tenía que dedicar a otra cosa porque no, se hubieran asignado a otra persona antes. O sea, antes te la quitan que otra cosa. Y el proceso de doblaje así a líneas generalísimas es desde luego es mucho más complejo y requiere más tiempo, pero ya digo, eso sería para otra ocasión. Entonces, nada, daros las gracias por venir.